Buenos días a todos. Disculpar el retraso, como han comentado, porque hemos tenido dificultad para poder proyectar el PowerPoint. Y bueno, yo quiero comentaros que este es un taller que preferentemente es un taller reflexivo, porque desde que ideamos que íbamos a hacer esta sesión hoy, 8 de mayo, hasta que la hemos hecho, pues el programa lo vamos a cambiar. Déjalo ahí, Diego, por favor. Y si veis, pues este es el programa que nosotros habíamos hecho para el taller de cultura organizacional y satisfacción laboral. Yo he puesto encima descatalogado. ¿Por qué? Porque cuando yo me puse a ver pues cuáles eran los conceptos que nosotros teníamos que trabajar, desempeño laboral, el capital humano, el contrato emocional, la solución de conflictos laborales, independiente de lo importante que todo eso es como si hubiera quedado un poco en desuso, es decir, como si fuera de otro tiempo. La verdad es que la evolución del trabajo últimamente pues es muy rápida. Sabemos, como todos decimos siempre, pues la cuestión de la incertidumbre, pero fundamentalmente, ¿por qué está descatalogado? Porque si nosotros leemos la palabra desempeño laboral, pues lo que viene a decir es que mide cualitativa y cuantitativamente la competencia y la eficacia a la hora de realizar las tareas los trabajadores. Es decir, hay dentro de lo que es la empresa, pues lo que podríamos decir el directivo y por otra parte el trabajador. Sin embargo, esto es algo que en estos últimos años pues se está viendo que empieza a dar pocos resultados porque se habla de co-crear y se habla de que todos tienen que participar y que todos tienen que incidir. Pásame la siguiente, por favor. Entonces esto lo dejo ahí, si queréis lo vais leyendo tranquilamente, pero en la hora y media que tenemos lo vamos a dejar un poquito al lado. Entonces, hace relativamente poco pues, encontré un informe sobre las tendencias globales del capital humano de Deloitte, y entonces, pues era un lenguaje muy diferente. Es verdad que también recogía información de muchos países en las que se habían hecho pues una serie de investigaciones y de encuestas sobre lo que pensaban, por una parte, pues sobre las cuestiones del trabajo, pues tanto lo que podríamos llamar directivos como esos empleados. Y entonces yo me llamó la atención, pues lo que viene a continuación, que yo voy a tener un poco de dificultad para verlo, pero es que cuando se está hablando de los ejecutivos, pues piensan que esas capacidades humanas las emplean los directivos, el empresario, el dueño del negocio. Claro, es un término muy amplio, pero lo emplea en un 82%, mientras que esas capacidades humanas el colaborador la emplea menos porque realmente la tiene que emplear menos. ¿Por qué? Porque después vemos en lo que sería la colaboración con las máquinas, con los utensilios, con los mecanismos con los que produce su trabajo, pues el directivo estaría en un 54%, mientras que el otro sería un 62%. Es decir, que la mano de obra es mano de obra y la mano que piensa, pues es la que piensa. Bien, pues también me llamó un poquito la atención. Pásame, Diego, por favor, a la siguiente. Entonces, me acordé, claro, la conmoción me vino porque dije, bueno, yo no puedo dar ahora un taller de hace 10 años, yo tengo que dar un taller más actualizado. Y recordé, porque muchas de las cosas que nosotros vamos a trabajar son términos psicológicos, más de la parte de recursos humanos, porque los psicólogos pues a veces trabajamos dentro de la empresa en la parte de recursos humanos y por otra parte porque es a lo que yo he dedicado prácticamente toda mi vida. ¿Vale? Entonces, hay algo que se llama la ilusión del declive moral, que es un concepto que se utiliza para describir esa tendencia a percibir que la ética y los valores sociales pues se están deteriorando con el tiempo, y esto realmente es una percepción sesgada del pasado, que un poco esa tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa ilusión del declive moral pues también se manifiesta en diferentes culturas y en diferentes sociedades, y de alguna manera pues termina creando pues un sesgo y una percepción pues pesimista sobre lo que sería la sociedad. De manera que cuando nosotros lo que tenemos que hablar es de la productividad, pues
de alguna manera sigue habiendo un criterio de que el problema es de la época actual, pero es que la época actual es la que tenemos. Lo que tenemos que solucionar es la época actual, porque no vamos a irnos a otra época y posiblemente además tampoco convenga porque también otras han tenido sus dificultades que se han abordado como hemos podido en la realidad. En fin, espero no haberos liado mucho con esto, pero es un poco donde yo quiero centrar mi presentación. Pasa, por favor, Diego, la diapositiva. Bien, bueno, algunos, pues muchas veces algunos de los ejemplos que se suelen poner, pues eso, ahora hay mayor violencia y delincuencia, cosa que no es cierta, las cuestiones de la guerra, la violencia, es decir, tal vez tengamos más información, incluso muchas veces una información más sesgada, que nos hace pensar de una determinada manera, pero que a la hora de evaluar, pues no queda absolutamente clara todo este tipo de cuestiones. El otro día, bueno, creo que esta misma mañana, y me voy un poco del tema, pero bueno, hablando de la cuestión de la productividad y de la cuestión cuando el trabajo pues se hace en diferido, online, ¿no? Cuando se hace desde casa, por ejemplo, pues todavía no se ha podido medir la productividad. Y claro, te queda un poco extrañado, dice, ¿cómo que no? Si tenemos miles de mecanismos para medirlo, pues todo el día estamos hablando de si baja, de que si sube, de qué, pero no hemos sido capaces de medirla. Entonces, y yo soy la primera que no quiero dar una charla hoy de hablar por hablar, pero hay una cantidad de términos dispersos, poco concretos, que nos hacen tomar unas visiones. Totalmente cada uno vamos a tener nuestra opinión sobre las cosas, pero todo eso merma y nos merma preferentemente como humanos. Con lo cual, pasa a la siguiente, por favor. Pues a mí se me ha ocurrido que esta cultura organizacional que quiero plantearos, pues la quiero plantear y esa satisfacción laboral desde una perspectiva generacional. Y podríamos decir, bueno, ¿por qué? Pues pasa lo siguiente, porque en, eh, yo ya leí hace muchísimo tiempo, y la verdad es que no recuerdo dónde, pero bueno, de una u otra manera se dice mucho que el trabajo es la actividad social más compleja y sofisticada creada por el hombre. Durante mucho tiempo se ha pensado que el trabajo tenía fundamentalmente esa dimensión económica, pero tiene una dimensión humana y una dimensión social, que es ahora cuando se está recuperando porque bueno, a lo mejor por las crisis económicas que vamos teniendo, por la dispersión, pero yo estoy hablando del mundo del trabajo a nivel general, no solamente en España, sino a nivel un poco del mundo o de lo que podemos tener recogido. Y el factor humano en el trabajo es fundamental. Significa que en la cultura de las organizaciones, pues el diseño que nosotros hagamos y cómo nosotros desarrollemos o nos movamos en esa cultura, cómo la diseñemos y cómo la apreciemos, pues tiene que tener también esta dimensión humana. Y nosotros lo vamos a hacer bajo este tres tipos de personas que ahora mismo conviven. Yo diría que incluso una cuarta, porque todo lo que somos personas mayores de 65 años que estamos jubiladas, pues también muchas veces pues reclamamos pues esa parte tan positiva como la entendemos, que es poder trabajar y poder desarrollar pues una serie de actividades pues que realmente nos gustan y que bueno, pues precisamente en SECOT pues las vamos organizando mediante una ONG. Bueno, pues sigo pensando un poco en voz alta, pásame a la siguiente. Y entonces, en ese informe que os digo de tendencias globales del capital humano, que tiene 100 y pico páginas y que la verdad que es un poco rollo de leerlo porque está mal redactado y entender las cosas y se repite mucho. Yo no sé si es un problema de la traducción y tal, pero bueno, perdóname un inciso, pero después de leerme los 100 y pico páginas y medio enterarme, digo, pues esta es la mía. Yo ahora le pregunto a la inteligencia general, perdón, a la inteligencia artificial y que me haga un resumen bien hecho. ¿Qué va? No ha sido capaz. Ya terminé enfadándome con ella, le dije, mira, tú no te has leído en tu informe, porque es que no tiene parecido con la realidad. Y es que vivimos una sociedad en la que es muy difícil, a mí por lo menos, me es muy difícil yo, si no tengo las cosas claras, me cuesta mucho trabajo abordar. Y esta es una fotografía bueno, perdón, una ilustración, una foto que aparece en ese informe y en el que dice que los resultados humanos, parejos, paralelos
o en contacto con el resultado del negocio es lo que da pie a lo que es el rendimiento humano. Y cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, hay una sostenibilidad medioambiental que ya, pues, en términos generales se empieza a tener medio clara que tenemos que cultivar y que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, pero es que también tenemos que cuidar al humano. Y antes hemos dicho que el trabajo es una de las dimensiones más complejas y más sofisticadas por las que la evolución del ser humano ha podido llevarse a cabo. Entonces, yo creo que ahora mismo el énfasis de lo que es trabajar para que eso tenga un bienestar, y cuando digo un bienestar, un desarrollo y una grandeza para el ser humano. Y esa sostenibilidad, pues yo la entiendo así, como que realmente pues, permanezcamos dentro de un determinado criterio de valor, como sería el medio ambiente, pues que de alguna manera, y no cargárnoslo o complicarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues efectivamente que están bueno, no están apareciendo, han aparecido siempre, ahora se habla más de todo lo que era salud mental, es a lo que yo me he dedicado durante todos mis años profesionales, tanto en el ámbito de las organizaciones como en el ámbito particular de la terapia. Y es decir, ¿hay ahora más enfermedades mentales o hay ahora más problemas mentales o más dificultades conductuales? Pues es posible, pero a la vez también es que las vemos más, porque de alguna manera las personas ya sí saben lo que es un trastorno de ansiedad, saben lo que es una depresión, saben lo que es una crisis de ansiedad. Entonces, todo eso nos hace pues que las personas tengamos un poco de disfrute, pero veremos que hay muchas otras características que de alguna manera peligran en el afrontamiento, y mi planteamiento es que la cultura organizacional nos puede servir para buscar soluciones a algunos de estos problemas, indudablemente no a todos. Pero lo primero que tenemos que ver es si esa cultura organizacional que todos tenemos en la cabeza es la que realmente se está produciendo. En otra de las gráficas de este informe, pues aparece que cuando le pregunta el rendimiento humano, el rendimiento humano, ¿qué importancia tiene? Es decir, hasta qué punto realmente en una empresa, en el trabajo, el rendimiento humano es importante. Entonces, un 73%, que es la que está un poquito más difuminada ahí al fondo, pues un 73% pues reconoce que es importante. Un 37% dice que está haciendo algo al respecto y un 9% dice que está haciendo cosas extraordinarias. Es decir, nos queda mucho por hacer respecto de ese rendimiento humano y de que esa función de lo laboral, pues de alguna manera repercuta en esa sostenibilidad que estaba diciendo antes, que es ese rendimiento humano. Por eso, abajo pongo un poco el rendimiento humano, un factor clave para el éxito de las empresas, porque ya no solamente el factor económico, ya hemos pasado a que es el factor social y el factor humano. En muchas otras cosas también ocurre lo mismo. Por otra parte, pues tenemos la necesidad de dejar atrás una serie de modelos. ¿Se ha ido la imagen? ¿Se ha ido a vosotros también? Sí, se ha ido. Sí, se ha ido la presentación. Sí, bueno, pues sí, Diego, mientras tú la buscas, yo si te parece sigo, me va Adriana, entendiendo. tranquila, no te preocupes, continúa que vamos bien. Vale, es que sí, porque como es todo un poco más, pues de conceptos, me cuesta un poco de trabajo el que nos perdamos. Y creo que muchas Gracias, veces... Diego, ya está, ya la Muchas tenemos gracias, aquí. Diego. Lo podamos ir leyendo. Bueno, pues decimos por otra parte que tenemos una necesidad de dejar atrás los modelos tradicionales y adaptar pues nuevas estrategias, pues sí, ante la incertidumbre económica, laboral, tecnológica. Es que realmente tenemos pues muchos campos abiertos. ¿Sí? Yo ya sabéis que la gente se ríe mucho conmigo, pero digo que es que a mí me gustaría vivir hasta el 2050 y la gente se me queda mirando y dice, digo, sí, a ver qué pasa. Es la curiosidad, porque es verdad que vivimos en ese sentido en un mundo pues incierto y en el que no sabemos hacia dónde. Pero de alguna manera empezamos a recoger que el trabajo es importante y que se tiene que repercutir sobre el humano, pues para que se mantenga, podríamos decir, suficientemente bien en su recorrido
ontológico, podríamos decir. Bueno, pues la adopción de nuevas tecnologías y las modalidades de trabajo es otra cosa que también indudablemente va a venir a cambiarnos todo ese rendimiento, atender al cambio de la expectativa y trabajar sobre la obtención de resultados parejos a la priorización del bienestar y de la flexibilidad. Es decir, que el trabajo ahora se puede realizar de muchas maneras, que esa es otra de las cosas, por lo que también muchas veces es difícil medir productividad y muchas cosas, porque claro, no podemos medirla en plan general. Entonces, pues habría que definir tantos parámetros que ahora mismo todo este tipo de cosas están todavía pues prácticamente sin hacer. Pero, en fin, parece ser que ahí la inteligencia artificial nos va a echar una mano bastante grande y que en 18 meses ya vamos a tener un recorrido mucho más amplio hecho en todo esto. Y por último, pues déjalo ahí, porque el otro viene a decir simplemente lo que yo, el papel de la educación, es decir, que lo único que nos queda para ir adaptándonos a esos cambios que nos van a mejorar en nuestra plenitud, pues tenemos que educarnos y tenemos que seguir modificando y cambiando nuestro desarrollo empresarial y el éxito pues de la empresa y de los trabajadores. Otra cosa que, por ejemplo, hablaban de Deloitte en ese informe, era, que me hizo mucha gracia, bueno, no por mucha gracia, pero veréis, lo mismo que muchas veces cuando se habla de directivos, se habla de líderes, pues cuando se hablaba de empleados, pues se hablaba de colaboradores. Aquí todos estamos en eufemismo y en cambios de cuestión, pero es que es una actitud en ese sentido diferente. Ahora, yo, pues lo de la palabra en vez de empleado colaboradores, pues bueno, eso podríamos tener otra tarea a ver si tenemos que terminar cambiándole el nombre nosotros, aunque indudablemente por detrás de todos estos informes hay mucha gente experta que sabe mucho, pero lo del liderazgo en las organizaciones no me queda tan claro. Yo siempre digo que la mejor definición de un líder es una persona que crece y hace crecer a los demás. Y no está tan claro que a nivel de dirección de la empresa, pues hagan crecer a los demás. Es decir, el que manden, el que ordenen, el que dirijan, no significa que sepan ejercer el liderazgo. Y parece que el liderazgo es algo como mucho más genuino que puede surgir pues, en cualquiera de los estamentos de lo que sería el ámbito laboral. Diego, vamos a pasar a la siguiente, muy rápidamente para no entretenernos. Yo he oído muchas veces decir que cuando las personas prosperan, los negocios prosperan. Y casi diríamos al revés, que cuando los negocios prosperan, las personas prosperan. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes, de que el trabajo es prácticamente una de las creaciones más complejas y útiles para el ser humano. Pero ahora empezamos es como una especie de terror porque parece, como decía antes, pues que nos enferma y porque tiene toda una serie de características que no nos permite desarrollar ese tipo de vida. Entonces, en esta diapositiva, pues lo que vemos de alguna manera es pues, que vamos a tener que cooperar, que es importante la transparencia, que es importante decir, que es importante toda una serie de cosas que nos duele la boca de decir, pero que después no terminamos llevando a esa cultura organizacional que es de alguna manera la que nos va a hacer que todos nos sintamos cómodos, útiles y con ese nivel podemos decir, pues ya sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque si no podemos... Perdón, disculpe, ¿será que se puede hacer la presentación de las diapositivas para verlo más grande? Pues mira, es que estamos teniendo problemas ahora mismo y no le estoy presentando yo, sino un compañero mío, porque hemos tenido problemas precisamente para la presentación. Después la vamos a mandar, ¿sí? Y la Ah, podréis vale, ver. gracias. Yo también tengo algunas veces dificultad, me tengo que apoyar en el móvil, porque si no, no recuerdo algunas de las cosas que he escrito. Y, y, y me gustaría verlo para no confundirlo. Por ejemplo, aquí lo que me interesa en este primer círculo es que efectivamente no podemos vivir en un mundo de hace 140 años, que era la era industrial, porque hemos entrado en otra y tenemos que cambiar todo ese tipo de planteamientos, que tenemos que colaborar y cooperar, nos duele la boca, pero eso cómo se hace y ya veremos cómo la cultura organizacional, si la cambiamos y no la creemos y no la terminamos viendo como una disonancia cognitiva en la que se escribe una cosa pero se hace otra, pues a lo mejor nos da resultados. O la necesidad, por ejemplo, de recuperar la confianza porque la hemos perdido. Pues habrá que ver que es, claro, en el trabajo y en esa cultura
o por ejemplo la transparencia o la coherencia o la rendición de cuentas. Es decir, todo esto que se ha visto que son elementos de la cultura que nos podría ayudar a guiarnos y a vivir de una manera más satisfactoria, pero que por ahora no es. Diego, por favor, cámbiala. En la siguiente, pues lo que hablábamos de reconstituir la confianza. Adriana, es que no se te escucha cuando te vas Perdona. del micrófono. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Bien. Que estaba diciendo pues eso, que cuando yo me hacía, por ejemplo, la pregunta si se influye la transparencia, es decir, que esa transparencia y ese rendimiento, esa transparencia del rendimiento que tienen esos empleados, la transparencia influye en el rendimiento del empleado y en su fidelización, pues veíamos que realmente pues tenemos que intentar de alguna manera ver cómo en las empresas podemos conseguir un mayor compromiso y un mayor reconocimiento de los empleados. O, por ejemplo, pues cómo influye la remuneración en los procesos de recompensa y de satisfacción laboral, que también están pues, muy perjudicados, por llamarlo de alguna manera, o cómo conseguir pues, que los trabajadores se sientan más comprometidos. Bien, entonces, en la siguiente transparencia, el planteamiento que hay es que podemos educarnos. Yo sé, vamos a ver, yo no sé si vosotros vais a estar de acuerdo con todo lo que yo estoy ahora mismo diciendo, que tampoco es tan revolucionario, es verlo desde una perspectiva pues menos acomodada y un poquito más reflexiva, como os decía al principio. Pero de alguna manera, la única manera que tenemos de hacer esto es formándonos, es investigando, es pensando y no repitiendo una y otra vez. Por eso empecé por lo del sesgo, es decir, de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pues no. Segundo, fue mejor, vale. Y si ahora no lo tenemos, pues tendremos que ponernos a trabajar y hacer las cosas en ese sentido. Bueno, ¿por qué? Pues porque los desafíos a los que nosotros pasan esos desafíos es pues, el avance tecnológico y la automatización. Por otra parte, pues la volatilidad económica que tenemos y que realmente pues está produciendo una serie de crisis y de incertidumbres grandes, pues la evolución en la expectativa. La sociedad ha cambiado y ahora vamos a ver esas diferentes poblaciones que conviven y que tienen que trabajar y que le va a tocar a todo ello. Y una palabra que me interesa, bueno, que el trabajo se intensifica, es decir, vamos a tener que trabajar más. Pues no sé, tal vez no sea ahora, pero es verdad que todos estamos siempre muy ocupados. Yo hay una palabra que me encanta, que es esa palabra trabajabilidad, que además, no sé por qué yo pensaba que eso no estaba en el diccionario de la RAE, pero está en la RAE y es ese estar permanentemente ocupados, porque esa es parte de nuestra vida y de cómo tenemos, pero ya que tenemos que estar permanentemente ocupados, pues vamos a tener también claro hacia dónde, cuáles son los propósitos que las personas tenemos y vamos a ver si las expectativas que tenemos son razonables o tendríamos que modificar algunas de ellas porque muchas veces va a ser la fuente de conflicto y de la insatisfacción a la hora de trabajar. ¿Vale? ¿Puedes pasar la siguiente? Bien, ¿qué necesitamos? Porque todo esto que estamos hablando de esas organizaciones y de la cultura, pues es porque necesitamos una estabilidad laboral, porque necesitamos pues, que los sueldos suban, porque esos sueldos tan bajos no están permitiendo pues, que las personas puedan llevar una vida muchas veces digna, es decir, el salario y el estar en esa ocupación, no por eso pues las personas no tienen muchas veces pues con qué afrontar pues unas necesidades básicas del día a día. Erradicar el conservadurismo, que muchas veces también estamos todavía pues siempre en esa cuestión entre qué es mejor, el mérito o la meritocracia que se llama, o el esfuerzo. Pues vamos a ver, yo creo que todo este tipo de cosas de todas maneras no es ponerse en uno de los extremos, sino precisamente aprender a compasarlo y a moldarlo y a no darle nombre, que muchas veces implica, por otra parte, pues ya un no poder estar de acuerdo con determinados planteamientos porque eso obedecen a unos planteamientos ideológicos, a una determinada posición social y entonces, claro, estamos siempre en guerra, pero no estamos solucionando
lo que va a hacer que ese rendimiento humano y esa vida humana o que la raza humana pues pueda vivir cada vez con más garantías de éxito, podríamos decir. Bien. Por otra parte, pues tenemos que efectivamente irnos amoldando a una sociedad muy cambiante, la mejora de los salarios que ya lo dije antes, reivindicar la igualdad de oportunidades, el compromiso de lo público y de lo privado, porque si no, no podremos. Es decir, necesitamos leyes, pero también necesitamos esa fuerza privada en lo económico para salir adelante y todo lo que son las mejoras de la innovación, de las tecnologías y un acceso adecuado a lo que será la financiación. Pasa a la siguiente, al favor. Bueno, esto nos pone ante el criterio del talento. Porque claro, al final parece que es que no estamos preparados. Y es posible que muchas veces no estemos preparados y por eso hemos dicho que realmente esa adecuación continua, esa preparación tiene que ser y el desarrollo de esa carrera profesional no acabará nunca. Pero también por otra parte tenemos que saber buscar. Y muchas veces los prejuicios y los criterios pues nos llevan a que no sabemos valorar, no sabemos apreciar y no sabemos desarrollar el talento de las personas con las que trabajamos o el nuestro propio, ojo, porque yo aquí no quiero decir tanto el hecho de que cómo el trabajo de alguna manera complica la existencia del trabajador, sino cómo también los propios trabajadores en ese criterio muchas veces pues cerrado y en ese justificador de nuestro comportamiento y a veces pues de víctimas de las situaciones, pues no salimos para adelante. Entonces, pues eso es parte de la cultura de la organización que nosotros tenemos ahora mismo. Y si leemos cualquier tipo de manual en el que aparezca cómo solucionar problemas, lo primero que tenemos que ver es que vamos a ser capaces, la autoeficacia, ser capaces de que vamos a poder resolver las situaciones y no lo tenemos que creer. Pero bueno, antes se me olvidó comentar que de todas formas todo esto que yo digo, entiendo que va a ser difícil que a todo el mundo le parezca adecuado y no solamente que va a ser que le parezca adecuado, sino que nos va a llevar tiempo. Lo que pasa que también se sabe que los grandes avances en las cosas se hacen en los momentos de crisis. Y como ahora estamos en un momento de crisis, pues a lo mejor un buen momento para avanzar con mucha más rapidez, que si tenemos pues, un estado de bonanza en el que empiezan a aparecer determinadas dificultades, determinadas cosas, no, aquí es que llevamos ya mucho tiempo metidos en el embrollo y tenemos que salir. Bueno, pues sigue a la siguiente sobre la capacidad del talento. En la siguiente lo único que quiero decir. Pásalo, Diego. ¿Puedes? ¿Me oyes? Sí. Vale. Bueno, sobre el talento inmigrante, pero vamos, bueno, la diversidad, vamos a dejarla aquí. Vamos a ver. El talento es de la población que trabaja, ¿vale? Y siempre tenemos un poco en ese sentido la sensación de que cuando el inmigrante viene porque porque en su país no se puede trabajar o porque no pueden ganar lo suficiente, pero también si vienen aquí es porque aquí tenemos unas necesidades, sabemos que nuestra población, pues en ese sentido, pues cada vez está más envejecida y que necesitamos toda una serie de cosas. Y otra vez vienen los prejuicios, los sesgos y todas las complicaciones para no terminar entendiendo que nosotros tenemos que trabajar con la masa laboral o con la población laboral, pues que tengamos, y esa es la que le tenemos que hacer avanzar y por lo tanto el traer aquí ese talento inmigrante es porque la sociedad en la que nosotros vivimos tiene que ser una en la que haya muchas microculturas y esa co-creación, esa colaboración, podríamos decir, de los diferentes estamentos, que es hacia donde parece que va el trabajo a nivel mundial. Y nosotros, pues, en algunas cosas con un poquito más de retraso en lo que parece. Sigue, pon la siguiente, Diego, que viene un poco a colación de esto que estaba comentando. Leí que un día leí y me hizo gracia, porque decía que más canas que cunas, lo que hablábamos de que realmente la población pues está envejeciendo.
Pero sobre todo, un día leí algo que me llamó la atención y que casi fue lo que me hizo girar en este taller que estoy dando sobre cultura empresarial. Y es que el tiempo es de todos. El tiempo no es de la gente joven, el tiempo es de todos los que vivimos. Y si todos tenemos una necesidad y un propósito, pues de utilizar parte de nuestra vida en realizar un trabajo que nos satisfaga y que de alguna manera nos beneficie para obtener muchas de las cosas que tenemos, pues no tenemos por qué es de uno o de otros, o de unos contra otros. Por eso hablaba antes de las microculturas y hablaba también de esa capacidad para co-crear. Y claro, antes de estos informes ha habido otros que ahora ya están más en ebullición, pero que también vamos a ver que tampoco lo sabemos utilizar convenientemente, porque le ponemos nombre, pero después no le ponemos que es a todo, a lo que son las soft skills, las capacidades laborales que las personas tenemos que utilizar y que son esas habilidades blandas, que es la de la comunicación, la del trabajo en equipo, la de la proactividad, la de la empatía, en fin, se nos llena la boca como vamos a ver, pero después este tipo de cosas no la utilizamos en esa cultura organizacional que normalmente llevamos. Yo no sé si estoy siendo muy radical en la manera de hablar, pero es también a veces en la inseguridad, no de lo que digo, sino de si lo que quiero decir lo estoy diciendo adecuadamente, ¿vale? Así que también necesitaría un poquito de feedback en algún momento por si acaso, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos Lo de... estás diciendo estupendamente, Adriana. Bueno, pues vale, pues entonces eso es suficiente. Gracias, Diego. Bueno, pues por ejemplo, las rentas de los jubilados crecen más que las de los jóvenes, eso lo vemos todos los días, lo estamos diciendo, el ingreso anual de los mayores de 65 años han crecido desde 2008 hasta la actualidad un 48,6, mientras que la de los jóvenes es un 24,2. Sí, algo en lo que hemos planteado al principio, que el trabajo es una de las mayores y más inteligentes creaciones del hombre, pues parece que no nos está dando como muchos resultados, ¿vale? Así que muchas gracias, que estoy viendo estupendo a Adriana, agradezco esa contundencia. Bueno, algunas veces me llaman máquina de regañar, o sea que no soy yo la persona más hábil del mundo en cuanto a habilidades eficaces de comunicación, pero me alegro de que os guste lo que estoy diciendo, a algunos por lo menos. Pues ya os digo que llevo muchos meses, yo creo que nunca había preparado un taller teniendo tan claro lo que quería decir y teniendo tanto miedo también a que no me saliera bien. Bueno, voy a seguir. Dice, no va bien cuando el que vive de la renta lo hace mejor que el que vive de su trabajo. Los mayores de 75 años ahora mismo son los que más han incrementado su patrimonio. Y es posible que muchas de las personas jóvenes, bueno, pues de alguna manera están amparados en ese patrimonio de los padres y de los abuelos para poder vivir mejor. Entonces, todo eso, desde el punto de vista de lo que he dicho, del rendimiento humano, de lo que es la humanidad y hacia dónde vamos, yo creo que deja bastante que desear. Después se ha hablado de que en un momento determinado, pues mira, nos darán una renta laboral a todos y nos quedaremos en nuestra casa. Pero ahora mismo, es decir, el desarrollo humano va unido al trabajo y entonces el problema no es trabajar, el problema es cómo se efectúa ese trabajo y qué tipo de utilidad tiene. Yo creo que también en algunos de estos talleres, si había estado, siempre cuento un chiste que mucho, y pues ya me lo habrá oído muchas veces, que es uno, yo vivo en Málaga y entonces pues va uno por Larios, pero da lo mismo por donde vaya, y va el hombre muy apurado, con una mano ahí como así echando alrededor cosas. Le dice, oye, ¿tú qué es lo que haces? Dice, yo estoy echando de comer a los pollos. Dice, pero si no hay pollos. Dice, bueno, pues para lo que le echo. Otra vez estamos, es decir, estamos haciendo cosas sin que eso llegue a ser productivo. Estamos como los ratones, como en la jaula, en continuo, o un balancín. Siempre se ha dicho que las preocupaciones es como un balancín, en continuo movimiento, pero sin llegar a ningún sitio. En fin, rotunda.
claro que estamos llegando a muchos sitios porque todas estas cosas no son tan contundentes como yo las estoy diciendo, pero quiero que nos centremos preferentemente en lo que no podemos seguir repitiendo y tendríamos que ir cambiando. Bueno, menos trabajo, más trabajabilidad que os dije antes, la precariedad antes duraba un par de años, tú terminabas tu estudio o estabas en una determinada edad y hasta que encontrabas un trabajo que te resultaba factible, pues habían pasado un par de años. Pero que ahora se pasa la vida entera. Entonces, eso no es problema de los jóvenes o no es el problema de los mayores porque ocupan determinados trabajos. Eso es un problema que hay que solucionar entre todos. Porque, como os decía antes, el tiempo es de todos. Pasa a la siguiente, por favor. De manera que si no cambiamos el paradigma, pues la brecha no se va a cerrar. Y esa incertidumbre que tenemos, pues cada vez va a ser un hoyo más hondo. Porque no le vamos a estar dando solo. Pasa a la siguiente. ¿Qué ocurre entonces? Lo que decía, pues que esa nueva fórmula de ese rendimiento humano es que tenemos que empezar a pensar con objetividad. Tenemos que reflexionar. Se habla muchas veces cuando nosotros trabajamos también en institutos que atendemos muchas veces a personas que quieren, a alumnos de formación profesional porque posiblemente en unos años pues empiecen a hacer algún tipo de emprendimiento o alguna de estas cuestiones, pues siempre le hablamos de ese espíritu crítico, de que tienen que reflexionar. Pues bueno, digo yo que los que están estudiando y los que ya estamos trabajando también, tendremos que seguir haciéndolo todos los días, entre otras cosas, porque una de las características de los humanos que más nos caracteriza, por llamarlo de alguna manera, co-crear la relación entre todos. Ya no es los de abajo y los de arriba. Todos pueden dar ideas, todas las pueden modificar. En determinado momento unas ideas pueden ser más interesantes que otras, es decir, que también vamos en una evolución muy grande y darle esa prioridad a lo que es el ser humano es fundamental. Pasa a la siguiente. Diego, ¿puedes pasar la siguiente? Eso es. De diferentes enfoques generacionales. Pues estamos en que ni todas las personas de los que llamamos la generación X o la generación Z o la generación Y tienen un comportamiento igual. A veces hacemos ya unas clasificaciones y terminamos a las personas pues metiéndolas en unos compartimentos estancos determinados. Pero sí es verdad que ahora mismo, claro, la gente más joven y posiblemente a todos nos pasó en un momento determinado, son más críticos hacia una parte de la sociedad que decide comportarse de una manera que ellos ven que no le lleva a ningún sitio. Vale, que después ellos también necesitan reasegurarse y como las cuestiones de las tecnologías y todas estas cosas las manejan mejor, pues también a lo mejor pues para esa reafirmación, en vez de reafirmarse simplemente terminan mirando por encima del hombro, pues también es posible. Pues por eso es tan importante que empecemos a tener una mirada común y un trabajo en equipo, ¿vale? Entre las diferentes generaciones, porque el tiempo es de todos. Cuando la gente cumple años, no es quitado de en medio. Ahora mismo sí, porque existe el edadismo, pero también existe el edadismo en la gente joven. Es decir, toda esa creencia que yo creo que nos están paralizando y que no nos hace pues tener una flexibilidad para intentar hacer las cosas de otra manera. En este segundo recuadro dice, estas diferencias generacionales generan tensión y conflicto en el lugar de trabajo, claro, eso es lo que estamos viendo, pero también es es una fuente de invención creativa, si se gestiona adecuadamente, porque siempre hablamos de cualquier tipo de problema, pues también por otra parte puede ser una ventaja, pero vamos a verlo, no vamos simplemente, porque ya veremos que también el problema es que decimos, pero no llevamos a la práctica. Y por último, este cambio pues puede incluir pues, políticas y prácticas que apoyen la diversidad de las personas que trabajan en edades, en género, en religión, en lo que quieran. Pero tenemos que llegar a puntos comunes a la hora del trabajo. De manera que esa comunicación, que es lo que hablábamos de las competencias laborales, de la comunicación eficaz, pues nos haga que podamos tener una comunicación abierta y transparente y
de alguna manera, pues afiancemos ese desarrollo profesional de las personas y se potencie pues esa cultura en la que se da ese feedback para saber por dónde vamos, porque es que si no, no sabemos. Y si además de que nos damos un feedback sobre hacia dónde vamos o lo que pensamos, sin que nos tengamos que rasgar las vestiduras, sin que sea terrible que alguien no piense de la misma manera que yo, porque claro, otra de las competencias blandas es la curiosidad. Pero cuando alguien me dice algo que no entre dentro de mi sistema de valores, me cabreo con él. No le digo, oye, ¿y tú por qué piensas de esta manera? Ah, sí, y esto, porque a lo mejor, la empatía, si me pongo en el lugar del otro, pues a lo mejor tiene sentido. Es que hablamos y hablamos y hablamos. Ya os digo, ahora mismo las competencias blandas, pero digo que esto va a tardar mucho, porque es que yo llevo 40 años trabajándolas. Y bueno, pues no voy a decir que predicando en el desierto, pero casi, casi. Es decir, que es que la evolución de lo humano, pero si nos damos cuenta que tenemos que cambiar, es mejor si pensamos que el que tiene que cambiar es el de al lado. Pasa a la siguiente muy rápidamente, Diego. Es simplemente lo mismo. Pues dice, esa comunicación, ¿para qué? Pues tiene que evitar los prejuicios y los estereotipos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que promover un uso de un lenguaje incluyente y respetuoso, pero también evitar generalizaciones o asunciones sobre las personas basadas en la edad, en el género. Eso es la comunicación eficaz. A veces lo referimos a simplemente cómo puedo entrar para decirle al jefe si me puede subir el sueldo. No, esa es la comunicación de todos los días. Hasta cuando estamos tomándonos ese café estresante, como yo digo, sobre todo cuando trabajaba con funcionarios, que todos se van a la misma hora y los bares se ponen y es media hora esperando a que te sirvan el café. Pero bueno, vamos a ver, cualquier oportunidad es buena para que en un momento determinado pues nos podamos cambiar ese chip y podamos asimilar y aprender pues inteligentemente de las otras personas. Abordar las diferencias de opinión de una manera constructiva y resolutiva, la escucha activa y la empatía en las organizaciones. Yo digo, todo lo que son las habilidades blandas, pero en fin, eso, como vamos un poquito mal de tiempo, que por otra parte pediría a Fátima o a Diego que cuando me vaya a faltar un cuartillo de hora que me aviséis, por favor, pues vamos a dejarlo estar. Y esto, pues, es decir, ¿qué es lo que nos va a hacer de alguna manera pues que ese desarrollo económico, social y ambiental sostenible se pueda dar? Pues tenemos que invertir, que hay que optimizar los recursos, que hay que colaborar, que necesitamos talento y ya está. Y que eso tenga realmente una repercusión real, no hablada, sino ejecutada sobre el ecosistema. Es decir, si no, no nos sirve para nada. Porque el trabajo es un sistema social, no es una doctrina. Es algo que se lleva a cabo todos los días y que desde mi opinión vamos a tener que hacer. Vamos a tener que seguir haciendo si queremos vivir, ya no solamente el trabajo remunerado y para otros o con un rendimiento económico, es que también son otras muchas variables pues, que tenemos en nuestra casa, pues, en el alimentarnos todos los días, es decir, en cantidad de actividades y tareas que son trabajo. Y que trabajamos porque somos inteligentes, porque otros animales en ese sentido, pues a veces no tiene esa capacidad instrumental de utilizar una serie de actividades para mejorar su bienestar. Bueno, sigue la siguiente, en la que dice, todo ello pues requiere un cambio de mentalidad. Y tenemos una mentalidad muy atrasada. Iba a decir, atrasada no, yo creo que tenemos una mentalidad muy fija y eso, pues claro, hace que nos movamos con una lentitud bastante grande y necesitamos pues esa transformación profunda y si pudiéramos pues sincronizada, si no de todos, pues por lo menos de una mayoría, o de gran parte de la sociedad. Ya os digo que nada de esto, una de las características de los humanos, como yo siempre digo, es que somos inteligentes, que a veces se nos nota poco, y la segunda es que somos imperfectos, es decir, que vamos a seguir cometiendo errores toda la vida. Por eso digo que cada X tiempo pues hay que ir cambiando las cosas porque ya como la estamos haciendo no nos dan resultados para solucionar la seriedad. Bien, pues los estereotipos generacionales, los trabajos
están a la orden del día. Entonces esos prejuicios y esos sesgos pues hacen que muchos empleados o muchas personas de la organización pues no se han tenido en cuenta, y cuando otra vez vuelva que se nos cae la boca con que competencias blandas, porque las competencias son conductas laborales que se llevan a la práctica en el lugar de trabajo. Eso es una competencia laboral, ¿vale? No es una idea, no es un concepto. Entonces hay una que es la proactividad, que es la persona que es resolutiva, que da ideas, que crea. Y decimos que es básico, pues vamos a emplearlo para la cultura organizacional, vamos a ver qué cosas tenemos que ir cambiando. Y los prejuicios que hacen que se deje de lado tanto talento y altas potencialidades porque no somos capaces de verlos, porque no estamos acostumbrados a verlas, no estamos acostumbrados a reconocerlos y no estamos acostumbrados a comunicarnos. Y entonces eso hace pues, que muchas veces pues, la gente desconozca realmente parte de sus habilidades. Aquí tenéis en cómo superar los estereotipos, pues también otra imagen que encontré en ese informe en el que viene a decir, es que no lo veo bien desde ahí, no sé bien cómo hacer la pregunta, lo voy a disculpar un momentito. Ay, vamos a ver, Diego, tú tampoco lo ves bien, ¿no? Bueno, viene a decir que la sensación realmente es que a nivel directivo se piensa que se está haciendo frente a todo eso, ¿ve? Pero desde el punto de vista de los colaboradores, de los empleados, como decía antes, ahora se ve un poquito más grande. ¿Ve? ¿Ve? Dice, por ejemplo, importancia para los colaboradores, que tiene realmente pues ese imaginar un futuro diferente en el que los prejuicios de alguna manera están lastrando, podríamos decir, pues ese camino y que tenemos que recorrer. Pero, sin embargo, muchas veces dentro de las organizaciones, pues están ayudando a los colaboradores, pues ya hay mucha menos gente que piensa que realmente se está haciendo algo desde la cultura de las organizaciones para acabar con todo este tipo de cosas, para fomentar ese valor de ese trabajo co-creativo que os decía de los equipos, o promover la comprensión y el respeto mutuo que hablábamos antes, o la comunicación y las políticas para todos, que sean accesibles para todos. Adriana, hay una pregunta, un comentario. Sí, dime. También te dice, el día que dejas de relacionarte, de conservar, intercambiar ideas, pensamientos y reflexiones, ese día deja de aprender. No aislarse, no te metas en la cueva, hay mucha vida, mucha energía y mucha sabiduría a tu alrededor. Sí, que es verdad. Tenemos que saber mirar. Un día, y es una frase que yo leí hace muchos años, que decía que la inteligencia es como un paracaídas, que si no se abre, en el sentido de en todas las direcciones, no sirve para nada, ¿vale? Tenemos que saber mirar, y no sé por qué en esto la polarización, que es ese todo o nada, o muchas veces lo que se ha hablado a nivel de ideas negativas o prejuiciosas, que es, por ejemplo, la visión de túnel, es decir, esa visión en la que de alguna manera pues solamente vemos determinado elemento y determinadas cosas que nos impiden pues tener una visión un poquito más. Bien. Bueno, pues vamos a seguir en la siguiente porque yo ya quiero entrar un poco más en la parte de la cultura. Así que, por favor, bien. Esto es... ¿Qué hora tenemos, Fátima? 1:30, queda Adriana, y media hora. media. Vale, bueno, falta media hora. esto lo dejo ahí, es un cuestionario que he hecho yo misma basado pues, en algo que tendríamos para que vosotros después os miréis en vuestro trabajo o en vuestra vida, los que todavía no trabajéis y vayáis a empezar a hacerlo, porque calculo que la gente que está oyendo todo esto pues es gente muy diversa, pues, por ejemplo, fomentáis en vuestro ambiente laboral preferentemente y si no también social, un lenguaje incluyente y respetuoso. 1, para nada. 5, totalmente de acuerdo con que yo fomento el uso de un lenguaje incluyente y respetuoso. Pues que cada uno se puntúe, porque eso también nos puede servir para terminar siendo capaces de hacer un análisis sobre nosotros mismos y qué cosas son las que tenemos que modificar. O, por ejemplo, en el segundo,
A ver, no sé por qué me ha salido aquí algo que no veo bien. Otra, por ejemplo, sobre evito generalizaciones o asunciones sobre las personas basadas en su edad. Respecto de la edad, pues mirar a ver si vosotros mismos los tenéis, porque no se trata de mirar de al lado, que entonces hacemos socialmente es más fácil hacer una valoración del de al lado que de nosotros mismos. Eso está reconocido en la psicología social de toda la vida, ¿vale? Somos más capaces pero tenemos que aprender a mirar a nosotros porque nosotros somos los que nos tenemos que cambiar a nosotros mismos. Fomentar la escucha activa y la empatía en mi empresa, pues lo mismo, crear un espacio seguro, sé manejar situaciones en las que alguien utiliza un lenguaje ofensivo o prejuicioso, si sé actuar, si soy un modelo a seguir en la comunicación respetuosa y en promover pues una cultura compartida, por llamarlo de alguna manera, o si contribuyo a crear un entorno laboral en el que todos nos sentimos seguros. O al contrario, domino y todos los días pues le echo un poquito más de... Bueno, pues eso lo podéis hacer después tranquilamente. Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, pues no me hubiera importado que alguno de vosotros que mirarais alguna y que quisierais decir algo, pues y si queréis, pues también podemos cortar donde sea porque podemos resumir lo que nos queda pues en un poquito menos tiempo. ¿Queréis hacer algún comentario a alguien? No, de momento no. Vale, bien. Bueno, pues aquí están las diferentes perspectivas, que esta me las salto, pues de los centennials y de cómo piensan, y entonces han crecido en ese mundo globalizado y valoran la diversidad y valoran la inclusión y tal, y bueno, toda esa serie de cosas. La siguiente, que creo que es sobre la generación, los centennials, que ya estas personas, pues de alguna manera están... miran más el entre líneas de la cultura de las organizaciones, en las páginas web donde aparece de alguna manera pues todo ese normas y valores empresariales para ver si les gusta y querrían trabajar allí porque piensan que su vida pues no es estar permanentemente ocupados y que quieren también pues disfrutar o quieren precisamente eso, que el trabajo les ocupe, pero también le interese y sirvan para sus propósitos, que por otra parte es lo que decimos que tiene que ser. Claro, la gente más joven, pues en ese sentido es más radical, porque todos lo hemos sido en un momento determinado. A lo mejor ahí tendríamos que mirarle un poco y seguir su ejemplo. ¿Vale? Esos son los centennials y sigue. Yo creo que también ahí aparecen unos terceros, ¿ves? De los millennials. Bueno, pues lo mismo. Pues han vivido todas esas crisis, todas esas situaciones, le está costando trabajo estabilizarse, ya van teniendo unas determinadas edades y la mayoría de ellos pues ya también tienen un desarrollo en su carrera profesional que, como hemos dicho, pues muchas veces no terminan de hacerle que se sientan a gusto. Bueno, pues pasamos. Y los boomers sigue en la siguiente, pues ya está. Son las personas que ahora ya están en los 50, 50 y tantos años y bueno, pues tienen unos criterios más tradicionales porque su experiencia pues viene de unos años anteriores, que también las cosas eran de otra manera y las expectativas que tenían pues eran diferentes. Pero eso es con lo que nos encontramos. Y eso es lo que tenemos que ser sensibles y empáticos para entender que cada uno procede de una determinada situación diferente en cuanto a edad, pero también en cuanto a cultura y en cuanto a forma de ser. Y tenemos todos pues, que aprender ese compartir. Pasa a la siguiente, en la que yo intentaba, es decir, ¿qué podemos hacer? Porque decimos, bueno, vamos a ver, entonces si yo tengo que sensibilizarme, si yo tengo que ser empático, vamos, me interesa ser empático, entender cómo yo puedo reconocer y valorar esa diversidad. Pues compartiendo experiencias o identificando los estereotipos que tengo o que en un momento determinado aparece en mi equipo o aparece en la empresa en la que yo trabajo, proponiendo soluciones. Claro, proponer soluciones y otras personas también es oír esas posibles soluciones, porque a lo mejor de entrada no la entiendo. Cuando se habla de la asertividad, pues es el derecho que las personas tienen, siempre que lo digan de una manera pues
no agresiva, o sea, no violenta o no intentando conculcar los derechos de la otra persona, pues tenemos derecho a opinar. Pero claro, muchas de las opiniones que tenemos pueden no gustarle a las personas. Entonces ya inmediatamente somos castigados, ¿no? Yo puedo seguir en desacuerdo contigo, pero te oigo. Y me lo pienso. Si soy un poquito inteligente, me lo pienso. Porque a lo mejor, pues visto desde ese otro sentido, pues hay algo de razón. Y por último, pues promover la sostenibilidad y el impacto social, porque eso es una foto que acaba de aparecer, indudablemente, vamos, no acaba de aparecer. Todas las cuestiones de sostenibilidad y el impacto social se están midiendo prácticamente desde mediados del siglo pasado. Pero bueno, ya hemos dicho que estas cosas pues van un poquito despacio. Pero es que nosotros todavía vamos, nosotros digo ahora en ese sentido, pues a los españoles y si queréis a los andaluces, vamos todavía más retrasados y tenemos que ponernos las pilas una vez que sepamos dónde tenemos los fallos. Pasa al siguiente, por favor. Bien. Bueno, porque sí, claro, en este mundo tan cambiante en el que realmente no sabemos, la creatividad pues nos va a permitir pues conseguir una mayor productividad y una serie de mejoras. Pero para eso, pues sabemos que nos vamos a tener que relacionar con etnias, con géneros diferentes, que necesitamos dar significación al trabajo y encontrar una manera de entender y apoderarse de las distintas microculturas. Yo siempre que hablo de la significación del trabajo, me acuerdo de algo que a lo mejor ya todo el mundo sabe, pero que antes se decía mucho en todo lo que eran todo este tipo de cursos sobre lo laboral, y es que hay dos picapedreros y entonces le preguntan a uno, oye, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Y se queda así mirando y dice, pues ya lo ves, picando piedras. Y le dicen al otro, ¿y tú qué es lo que estás haciendo? Y dice, yo estoy construyendo una catedral. Ese es el propósito. Esa es la significación de la tarea y cada uno pues tendrá que encontrar en ese sentido pues alguna, pero que le aporte y que le haga crecer a él y a los demás, porque en la medida en que podamos también tenemos que intentar ejercer un liderazgo respecto de otras personas, no para llevar más razón que ellos, sino para sensibilizarlos y conseguir, porque todos en el fondo somos agentes de cambio. Cambiamos por lo que vemos, cambiamos por lo que oímos, cambiamos por una serie de cuestiones, pero si nos repetimos sistemáticamente lo mismo, pues nos va a costar más trabajo. La universidad y las plataformas digitales también van a cambiar. Ya parece ser, bueno, pues las universidades irán cambiando y indudablemente pues se estudiará en ellas, pero también aparecen muchas plataformas digitales en las que se van estudiando y se van aprendiendo cosas específicas, puntuales, que necesitamos en un determinado momento, porque lo que está ocurriendo muchas veces con el aspecto reglado de la formación académica es que como se hacen unos planes de tantos años, pues para cuando ya nos hemos formado, pues ya aquello como que parece que ha perdido vigencia y actualidad. Porque además tampoco los profesores pueden cambiar sus programas cuando le quieren y en lo que quieren, sino que tienen que ajustarse a ellos. Entonces, todo esto, pues vivimos ahora pues con esa rapidez en la que las plataformas digitales aportan una cantidad de información importante. Y desde luego vamos a estar aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Antes, la persona, pues al nacer, durante su infancia y su juventud aprendía, después trabajaba y después se jubilaba. Esto ya ha desaparecido, porque eso es de la era industrial, pero no de la era tecnológica y de la era de la inteligencia artificial. Bien, pues vamos a las cuestiones de las culturas. ¿Qué es la cultura organizacional? Pues la cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y conductas y prácticas que se transmiten de manera informal. A veces están escritas, hay una serie de normas por escrito, lo que se llama un reglamento laboral, es decir, en el que están escritos, pero se transmite porque la gente lo que ve, lo que la gente oye, por eso es tan importante, que es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros hacemos, y qué es lo que nosotros estamos transmitiendo. Porque todo eso pues guían e incorporan comportamientos colectivos a sus miembros. Es decir, nosotros con la conducta que ahora mismo tenemos, estamos enseñando a otros. La sensación que tenemos, vamos a ver, por sin un afán y una intención clara, pero es que el humano aprende uno de otro. Es una de sus características. Significa
que donde estamos, pues es porque a lo mejor es lo que hemos dado. Siempre lo que estamos es que la gente hace justo lo contrario que se dice. No, a lo mejor estamos diciendo esto todos los días. La cultura organizacional es la personalidad. Siempre se habla que es como la personalidad, es como ese conjunto, pues, de acciones, unas más manifiestas y otras, pues, más emocionales o más sentidas, que producen una satisfacción o no, que me motivan o no, que me hacen sentirme integrado o no. Y por último, la cultura organizacional, pues, bueno, pues como esa especie de alma, lo mismo de la personalidad que espíritu, es decir, es algo etéreo que parece como que no podemos medir, que no podemos evaluar, pero que de alguna manera nos está guiando, porque el humano es un ser preferentemente cultural. Bueno, pasa a la siguiente, que simplemente esta la iba a quitar. Como sé que vamos mal de tiempo, pasa a la siguiente, por favor. Porque dice, ¿cómo realizar un diagnóstico de la cultura organizacional? Esto nos llevaría mucho más tiempo y que esta hora y pico, pero bueno, yo también lo pongo porque si algunas de estas cosas parece interesante, pues seguir tirando del hilillo y cogiendo un poquito de información, identificar los objetivos, los valores. Pero cuando vienen los tres monos, que realmente lo que tenemos que hacer es ver, oír y no callar, pues ahí es ni ve, ni oye, ni habla. No meter la pata, ¿vale? Y esas muchas veces, esas organizaciones zombies que tenemos, un poco inexistentes, caóticas y fundamentalmente que lo que se llama la disonancia cognitiva. Es disonante lo que dice de lo que yo siento que realmente se está haciendo. Y eso, cuando se produce en las personas, pues produce un caos y una complicación enorme. Luego, la cultura organizacional, en la que decimos que hacemos unas cosas de determinada manera para ese desarrollo del humano, cuando después no le estamos dando nada, como yo hablaba cuando a esa persona que parecía que estaba dándole de comer a los pollos, pues no le estaba dando nada. Estaba en un sin vivir y en una actividad continua, pero que no le terminaba llevando a ningún sitio. Por eso es tan importante muchas veces medir. Bueno, pues en la siguiente... Sí, Adriana, hay un Sí. comentario de Manuel Viaite que dice, no sé si estás de acuerdo en lo siguiente. Las personas que protestan por todo demuestran insatisfacción permanente. La persona feliz es flexible, busca el diálogo e intenta ayudar siempre que puede, por lo que no deja de sonreír y abrazar la vida. Merece la pena. Sí, sí, sí. Y además esa sensación todas la hemos tenido. Cuando nosotros estamos bien, somos poco violentos, pero claro, continuamente estamos a la defensiva y también muchas veces mientras estamos a la defensiva no nos damos cuenta que estamos a la defensiva. Ahora después hablaremos de la parte psicológica, que es lo que se llama el lugar de control. Es decir, si yo me siento víctima, es decir, lo que ocurre es porque otros me provocan ese tipo de situación, yo me siento víctima y lo único que ocurre es que son los demás los que tienen que cambiar. Entonces, siempre hay también, claro, estamos hablando de que muchas de estas cosas no van a desaparecer por arte de magia, ni en este taller en el que estamos, pues las 60 personas que estemos, vamos a cambiar el mundo, ¿vale? Ni nos vamos a meter en los manuales sobre activismo político o laboral, pero de alguna manera tenemos que ver que mientras esas condiciones no se den, aunque fueran necesarias, tenemos que seguir oyendo, tenemos que seguir animando y tenemos que seguir entendiendo en esa característica que yo antes decía, de que somos personas falibles, de que somos personas que cometemos errores, que nos equivocamos, que eso es una condición humana, pues va a seguir pasando. Lo que podemos hacer es mejorar el mundo. La utopía no es conseguir las cosas, sino luchar por ese mundo mejor. Pero lo utópico, en el fondo, es siempre irrealizable, pero hace que los humanos nos sintamos mejor y seamos mejores personas. Por eso muchas veces pues, se habla ya en lo laboral pues, de determinados planteamientos pues, filosóficos o también hay ahora mismo planteamientos filosóficos pues, más actuales para entender realmente esta condición humana y ese factor humano que las personas ponen en el trabajo. Dice, la utopía sirve para seguir una dirección aunque sepamos que nunca llegaremos. Efectivamente, pero necesitamos ese camino. Y sobre todo necesitamos ese camino porque somos muchos y aunque no todos vayamos en la misma dirección y en la misma carretera, pues a veces interesa
que vayamos una mayoría en una misma dirección y no uno detrás de otro. Bueno, pues detrás de toda esa Adriana, cultura... te quedan 10 minutillos, ¿vale? Gracias. 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 Detrás de esa cultura organizacional, ¿qué es lo que está? Pues hay un código ético y un ético de conducta. El código ético sería más a nivel de pensamiento, es decir, una serie de valores que tiene la empresa que muchas veces nos duele la boca de decirlo y de decirlo incluso para mejorar el rendimiento y la producción, basándonos en esa emocionabilidad. Y entonces la confianza, la responsabilidad, la honestidad, la imparcialidad, el respeto, el diálogo. Insisto, de todo. No es de la empresa hacia el trabajador. Es también del trabajador hacia la empresa. Porque también el colaborador, yo digo en ese criterio más amplio, porque también estaríamos hablando muchas veces pues, de clientes y de personas, ¿cómo se llaman los que nos ofrecen los productos que nos, para nuestra empresa? ¿Cómo se llama? Proveedores. Proveedores, gracias, que no me salía la palabra. Es decir, que en todo ese código es de co-crear entre todos. Y por último estaría el código, bueno, por último, también habría un código de conducta, algo más tangible, algo que más se ve, que son una serie de normas específicas, como es pues que no haya discriminación entre las personas, o por ejemplo la integridad, el que no haya una serie de riesgos, la protección de datos, la protección del medio ambiente, el uso adecuado de los recursos. Claro, todas estas cosas siempre lo encontraremos en todas las páginas, ¿vale? Porque hay que ponerlo y porque es lo que define quiénes somos. Ya está. No voy a decir una vez más lo que ya he dicho muchas veces. Vamos a seguir un poquito más. Sigue la siguiente. Factores que puede evaluar para determinar, porque en definitiva, todos esos valores de tipo ético y también comportamental, o sea, esas conductas comportamentales que las personas tenemos que ejecutar todos los días, cómo nos relacionamos, cómo aceptamos a las personas, etcétera, etcétera, pues sirven para determinar qué clima. Antes hablábamos pues de la personalidad del clima, del ambiente, es decir, que tenemos en ese trabajo. Ojo, que a lo mejor en ese trabajo no tenemos que estar trabajando 500 personas, a lo mejor trabajamos 2. O el empleado y el dueño. Pero esa colaboración también tiene que darse, porque si no, pues va a haber un enfrentamiento o un no entendimiento, una distancia, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues aquí lo que quiere decir, pues la frecuencia de la calidad de la comunicación, y de esto con la dirección, el estilo y la efectividad del liderazgo, otra vez volvemos a lo mismo, los niveles de motivación. Es que por eso he dicho que ahora durante los últimos 2 años solamente oímos hablar de las competencias laborales, blandas, pero vamos a ponerla en práctica. Entonces, si nos vamos, vete a la siguiente transferencia, Diego, que me parece también que es muy interesante. Bueno, en esta, pues lo que viene más o menos a decir en qué cosas tenemos que hacer énfasis, pero al final el énfasis, pues en lo que menos hacemos es la empatía, en el reconocimiento del otro, en saber realmente cómo se siente. Pasa a la siguiente. Y eso queda claro en la siguiente diapositiva, la 38, ¿vale? En la que dice, las capacidades humanas están primeras en la lista de habilidades básicas, pero hay una brecha que cerrar. Y fijaros la brecha cómo es. Es decir, por una parte está en las habilidades, que creen que deben de tener todos los colaboradores en cuanto a pensamiento analítico, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad, agilidad, motivación, autoconocimiento, curiosidad. Pero el azulito es el promedio estimado de habilidades. Es decir, lo que decimos siempre que del dicho al hecho hay un trecho. Y esto es cuestión de practicarlo, señores. Esto ya no es cuestión de talleres ni de 3 horas ni de 25. Esto es de poner en práctica, porque si no, terminamos teniendo un conocimiento teórico. Pero ese conocimiento teórico no me da que yo lo sepa aplicar. Bien, seguimos en la siguiente, Diego. ¿Cuál es el principal objetivo de esa cultura organizacional?
guiar ese camino de entendimiento para la producción y para el desarrollo humano. Oye, que aquí en el trabajo lo que queremos es ganar dinero para la empresa, para la persona que trabaja porque después tiene que vivir todos los días, y además pero es que además de ese rendimiento en la producción y ese rendimiento humano al que le damos muchas veces pues el manejo de conocimiento y de cosas para que lo desarrolle mejor, al final acordaros de que siempre estaba ese rendimiento, esa sostenibilidad como humano, porque, hombre, a lo mejor el mundo se acaba antes, pero yo creo que todavía queda bastante y bueno, pues volvemos, si no sabemos cómo vamos a estar en el 2050, imaginaros las personas que lleguen al siglo XXII, el mundo que le vamos a dejar. También puede ocurrir que nosotros vayamos en una dirección y después pues haya equivocaciones y haya cosas que no la hayamos contemplado, no la hayamos visto y hayamos cometido errores y no dejemos ese, pero al menos es querer dejarlo. Entonces habíamos dicho que la cultura organizacional era la personalidad, tenemos que crear una personalidad y una identidad de colaboración, de entendimiento, de flexibilidad. Otra vez lo mismo. Bien. Sigue la siguiente. ¿Por qué? Porque todo eso va a dar pie a algo que lo que sí se ha visto, que eso sobre la productividad, es decir, la gente es más productiva cuando la persona tiene sentimientos de pertenencia y de identificación con la organización en la que trabaja. Y para eso necesita esa culturilla, como espíritu ahí estando un poquito, pues para que se quiera fidelizar y quiera tener una lealtad, porque si no es muy difícil la tener. Dice, todo tipo de cultura organizacional se debe aprender y compartir, pero vuelvo aquí a decirlo, aunque yo lo he dicho antes, es muy difícil que sea asimilada en poco tiempo. Esto nos va a llevar mucho tiempo y tenemos que estar ser incansables, no desalentarnos, seguir procurando que este tipo de cosas pues ocurran. Y os vais a encontrar algunas veces pues con personas que son de una rigidez extrema, que a veces pues también tienen una muy buena fluidez para conceptualizar, para expresar los conceptos y bueno, pues tenemos que terminar aprendiendo a saber decir las cosas. Yo siempre digo que muchas veces lo bueno es escribirlo, escribir las cosas, escribir fija, porque si no lo entiendo, pero es que no es solamente entenderlo, es asimilarlo. Hay un comentario de Víctor Figueroa que dice que la utopía sirve para seguir una dirección aunque sepamos que nunca llegaremos. Nunca, nunca, pero es parte del ser humano, que es ese criterio idealista que nos anima y que nos da vidilla, y ese ser positivo y recompensante, y agradecido a la vida. Esa es la utopía, creer que somos capaces de crear un mundo mejor. Y también es parte del mundo, es que las personas, es decir, en ese desarrollo utópico, pues, oye, cada vez vamos haciendo un mundo mejor, después surgen complicaciones, pero el mundo es cada vez mejor. Yo no creo que nadie se quisiera ir ahora a la Edad Media ni se quisiera ir a la prehistoria. Ya quedan 3 minutos. Digo esto Bueno, porque... pues entonces vamos a seguir un poquito más. Sigue en el 42, sigue, que la voy a pasar corriendo. Pásala un momentito, porque aquí otra vez vuelve a hablar sobre las cuestiones del clima laboral y todo este tipo de cosas, en la que habla de los fundadores, que hay una tradición y que los empleados de alguna manera también tienen que asimilar esa cultura. Si no asimilan esa cultura de la organización, pues no la van a poder llevar a cabo. Sigue la siguiente. Ese factor humano que también, eso es un poco repetir desde muchos ángulos. Sigue, por favor, en la siguiente, en la 44. Vale, sí, en la 44, ponlo. Ahí vamos a entrar ya en la parte, en la insatisfacción. Es decir, ¿cuál es la insatisfacción? Pues que no casan, no es congruente esa cultura organizacional y lo que dice que hace con lo que realmente ocurre. Y tenemos que empezar, esa es la disonancia cognitiva, y tenemos que hacer que de alguna manera pues, se unan ambas imágenes. Y para eso hay que invertir un esfuerzo muy grande en lo que llamamos la comunicación interna, y por eso yo creo que todo este tipo de cosas aparecen después de lo que es las competencias. Es que las competencias son básicas.
porque es el feeling, es el pegamento, de alguna manera, de las relaciones humanas que las personas tenemos en el lugar de trabajo. ¿Para qué? Pues para mejorar muchas cosas, porque esa insatisfacción, bajos salarios, falta de flexibilidad, falta o exceso de trabajo, los conflictos con los compañeros, las dificultades en atender, todo eso, el componente y el pegamento es las competencias laborales, prácticas, utilizadas a diario y de la mejor manera, ¿vale? Bueno, sigue un poquito más abajo, porque esto simplemente ya lo voy a ver. Aquí lo que quería decir es, ¿qué podemos hacer? Pues me puedo sentir víctima, o puedo ver que yo puedo cambiar determinadas cosas, ¿vale? Pues cada uno verá, pero yo en esa frase que tanto os estoy comentando de la co-creación, pues creo que las personas tenemos que ser agentes activas de nuestro propio bienestar, de nuestro propio trabajo y de hacia dónde vamos. Y más en un momento en que realmente hay una oferta formativa y laboral grande. Otra cosa es que todavía no haya la motivación suficiente que tenemos que irle dando a la gente para que quiera seguir aprendiendo más cosas. Las dos siguientes, lo que vienen es cuestionarios específicos que hay sobre clima laboral y satisfacción laboral, que no lo vamos a hablar, pero bueno, ahí tenéis algunos modelos en este sentido, por si alguno, en algún... Hombre, muchos de ellos tienen que estar a lo mejor pasados pues, por personas que sepan y tal, pero que a veces hay determinados cuestionarios que nos pueden ayudar a reconocer y a cómo yo tengo que ir organizando el por qué me siento de una determinada manera. Y todo este tipo de cuestionarios nos pueden servir. Pasa por favor a la 49. ¿Puedes pasar? Sigue. Bien, bueno, ya es que todo esto es prácticamente más de lo mismo, no tiene en ese sentido más que es qué factores, pues lo que hemos hablado de la lealtad y del compromiso, si es que volver sobre vinculándose a un mejor rendimiento, servir de guía para la empresa y orientar el modo en que tenemos que conducirnos todos, ese ser agente de cambio. Pasa a la siguiente, por favor, que es la 50, ya queda muy poquito, ¿no? Pasa a la siguiente, los estudios que respaldan todo esto, bueno, pues poner, es decir, que no es simplemente que se me haya ocurrido la idea, sino que hay una cantidad de estudios que van en esta dirección. Lo que tenemos que hacer es hacerle caso a todo lo que se vayan creando. Sigue a la siguiente, por favor. La 51, que son una serie de preguntas que podemos hacernos de cómo crear una cultura organizacional atractiva para las diferentes generaciones, porque en definitiva el taller va un poco de eso. Pues cómo promover la comunicación abierta y transparente, fomentar la colaboración, reconocer y valorar la diversidad. Sigue, pasa al siguiente, porque ya voy a terminar. Vale, pasa a la siguiente. Todas esas son... Pasa, por favor. 52. Bueno, yo quería llegar simplemente a las conclusiones, un poco que si resumimos lo que yo he intentado explicar y daros razones que yo creo que he sido un poco reiterativa, pero es lo que os digo, porque es un taller reflexivo y no sé, pues después pondréis yo ha gustado o no ha gustado y si tengo la posibilidad de hacerlo en algún otro momento, pues sí, qué es lo que tengo que cambiar, ¿vale? Pero acordaros de que lo importante es que es co-crear y estar atento a las microculturas dentro de la propia organización. Que tenemos que estar atentos, dilucidar, saber, definir qué prejuicios y qué sesgos son los que tengo para modificarlos. Y ser competente para mejorar ese clima laboral. Y bueno, pues yo después quería discutir un poquito con vosotros, pues sobre todo esto, que me habéis puesto algunas cosillas que ya no nos da tiempo, que creo que ha agotado totalmente el tiempo, ¿verdad, Diego? Sí, ya tiempo. Simplemente, bueno, darte las gracias, Adriana, de nuevo y deciros también a los asistentes que hay para el mes que viene, hay programada un taller en el que Adriana y María José Jiménez Vivas, dos espadas, van a luchar. Pero Y no una en contra de la otra. Una en contra de la otra, ¿Contra qué? exacto. ¿Contra qué vamos a luchar, Diego? Así que os avisaremos con tiempo porque promete va a ser un dúo, va a intervenir y vamos con un formato diferente al que estamos desarrollando ahora y creo que puede dar buen resultado. Así que os mandaremos la información y todo. ¿De acuerdo? Espero Muchísimas que os gracias, haya Adriana. sido
un poquito útil y yo agradezco porque sé que no ha quedado más remedio que estar pendiente de la hora y media que he estado aquí yo nada más que hablando y de las dificultades que hemos tenido para mostrar esto. Diego, que te agradezco la ayuda porque si no, no hubiéramos podido poner el PowerPoint. Vamos a ver qué es lo que... Siempre son imponderables del directo, así que no pasa nada. Fátima, muchas gracias. Nada, Gracias, tía Fátima. Adriana, ha sido muy interesante porque además un taller basado en la reflexión, el autoanálisis y el análisis del contexto desde un punto de vista intercultural y social, que nos has dado claves interesantes para cuando ahora mandemos la presentación poder verlo con más detenimiento. Así que Pues yo- muchísimas gracias, como siempre. Encantada de Gracias. tenerte por aquí. Y para Muy el bien. próximo taller que anuncia Diego, mandaremos el enlace y yo enlazando con tus palabras, lo plantearía más como un taller de co-creación entre dos primeras figuras. No, dos Construir un primeras figuras no. espacio Dos interesante. elementos de SECOT. Dos elementos de SECOT, simplemente. Bueno, muchas gracias. Gracias a Bueno, vosotros, simplemente Diego. también anunciaros que la semana que viene hay también programado un taller que otra persona también, compañero de Sevilla, que ya ha intervenido en anteriores ocasiones, José Tomás Reyes, que va a hablar precisamente sobre la marca personal en redes sociales. Nada más, pues que tengáis buen día y muchísimas gracias, Fátima. Igualmente, muchas gracias a Adiós. todos los Hasta luego, asistentes, Aya. participantes y encantada. Hasta otro día, gracias. Adiós.